Yo me encuentro un poco desplazado con esta presentación, pero bueno, como estoy en mi casa, no me voy a ir. Pero muchas gracias, Santiago, por la presentación y también al Comité Directivo de Arbalat por la invitación a compartir con ustedes unas reflexiones en las que he estado trabajando en los últimos meses. También se encuentra aquí en el público personas a las que aprecio mucho y que considero amigos y en fin, y también he participado en Arbalat en muchos cursos de verano en mi época universitaria. Como bien ha mencionado Santiago, he estado en Estados Unidos haciendo una estancia postdoctoral investigando el tema del que me han invitado a hablarles a ustedes en este acto de clausura. Me encontraba cerca de Boston y tenía que coger todos los días un autobús a las 9 de la mañana. Y hubo un día que no vino el autobús. También esto sucede en Estados Unidos. La única cosa es que había que esperar hora y media al siguiente autobús. Y esta circunstancia propició una solidaridad entre los afectados que estábamos ahí esperando. Y entonces recuerdo cuando llegó el autobús a las 10:30, entramos en el autobús y, en fin, pues empecé a hablar con dos chicos, un chico y una chica, que eran estudiantes de segundo y de tercero de carrera. Yo era el exótico en ese grupo de tres. Y entonces me hicieron las preguntas de rigor. Oye, ¿tú dónde eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo interesante vino con la segunda pregunta. En ese momento mi inglés iba mejorando, pero en fin, me defendí bastante bien porque conseguí transmitir el mensaje. En 2 o 3 frases le dije que yo estoy estudiando aquí la lógica del don en las organizaciones. ¿Y qué es eso de la lógica del don? Entonces le dije, pues es estudiar la posibilidad de dar sin esperar nada a cambio, dar de forma gratuita. La chica, que se llama Nora, se quedó en silencio, me sonrió y me preguntó, oye, ¿y tú te crees que eso es posible? Les tengo que ser sinceros. Esa pregunta estuvo rondándome todos los meses que estuve ahí trabajando. Porque de alguna forma esta chica estaba planteando que eso de dar sin esperar nada a cambio era poco razonable. Algo que tiene que estar en la creencia personal, por no decir que podía ser propio de personas ingenuas. De alguna forma también estábamos manifestando cierta sospecha hacia el don, ¿no? En fin, esto como que no está muy claro. Con lo cual, esta conversación, ya digo, intrascendente en el autobús, estimuló más aún todavía mi interés por la investigación. Vamos a tratar de circunscribir mejor nuestro problema. Hay muchas razones por las que uno da algo. Pensemos en un libro. Uno puede dar un libro a otra persona porque lo había cogido de la biblioteca, como puede suceder aquí en el Colegio Mayor Arbalat. Entonces uno se ha obligado a devolverlo después de haberlo leído. Uno puede dar algo por obligación. Uno puede también dar un libro a cambio del precio que vale un libro. Sería el caso del que vende un libro. Hay un intercambio. Pero también uno puede dar un libro a un amigo, por ejemplo, por su cumpleaños, sin esperar que se lo devuelva, sino simplemente por ser su amigo. Este último tipo de dar es el que hace referencia al don. Sin embargo, alguien como Nora podría poner en entredicho la misma posibilidad del don. Podría decir Nora, realmente el que da siempre obtiene algo. Incluso en el caso que efectivamente no le da nada a cambio, al menos el que da recibiría una muestra de agradecimiento. Y de alguna forma ensombrecería ese querer dar algo sin nada a cambio. Pero es que el problema no es menor para el que recibe el regalo. El sentido de reciprocidad obliga, de algún modo, a compensar al que da. Se produce una situación de asimetría y de alguna forma eso tiene que equilibrarse. Se queda en deuda con el otro. Y de alguna forma este sentido de la deuda explicaría por qué hay veces que uno es reticente a recibir regalos, porque así no tiene que devolver algo de valor equivalente.
Así pues, tenemos dos puntos, dos elementos que chirrían un poco. El que da un regalo siempre recibe algo. Y el que recibe el regalo queda obligado a contrapesar la deuda. Y podría parecer que más que hacerle un favor sería complicado un poco sus planes, ¿no? Pero ambos puntos confluyen en la sospecha de quien considera el don como algo imposible, como algo ilusorio. Sería algo así como el papel de regalo. El papel de regalo cubre el regalo, efectivamente, pero esconde algo que es una transacción en el fondo. Si esto fuera así, esta estudiante, Nora, tendría toda la razón. Regalar, dar sin esperar nada a cambio, sería una ingenuidad. Algo parecido a lo que sucede cuando uno descubre la verdadera identidad de los Reyes Magos. Ese momento que quizá incluso todavía no lo hemos olvidado, pero que de alguna forma es un punto de no retorno. Ya no es lo mismo de antes. Y es como decir, la infancia, la magia de la infancia se va desvaneciendo y además sabes que no vuelve. En este punto entonces caben dos posibilidades. O bien, ante el don nos encogemos de hombros y seguimos adelante con una interpretación, podríamos decir, razonablemente adulta del don como mero papel de regalo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, hacemos como los niños, que se empeñan en obtener una respuesta convincente ante preguntas verdaderamente difíciles. ¿Todo don es realmente una aparente transacción o hay algo más que se nos escapa? Aquí viene muy al caso el poder distinguir. Hay cosas que no necesitan distinción. Por ejemplo, el cielo y la tierra. Nadie confundiría el cielo con la tierra, están perfectamente diferenciados. Pero hay otras cosas en las cuales hay que hacer ciertas distinciones, porque si no estaríamos confundiendo cosas que son en sí mismas distintas. Si distinguimos en lo que sucede en el don, vemos que efectivamente hay un intercambio y hay una obligación. El que da efectivamente recibe algo y el que ha recibido el regalo, de alguna manera no le cabe en la cabeza no hacer nada más. A mí me parece, sin embargo, que el problema no está en ver si hay obligación o hay intercambio. La distinción entre la transacción y la donación está en la lógica. La lógica que articula todos estos elementos. Quizá estamos demasiado marcados por un razonamiento en términos económicos, que justifican muchas acciones en la transacción, justifican las cosas en interés personal que uno tiene. El modelo de la transacción es muy sencillo, dar para recibir. Y esto es clave, no lo podemos olvidar, en las relaciones sociales y todavía más en el mercado. Uno tiene pocos recursos y necesita conseguir otros recursos y lo puede hacer mediante el intercambio, bien con su trabajo, bien comprando, bien incluso eso, el trueque. Pero nuestro problema radica en proponer una lógica que haga genuina la donación, que no sea simplemente algo que uno esconde debajo de un papel de regalo. Y por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo sería la gramática que nos permite leer adecuadamente y sin sospecha el fenómeno de dar sin esperar nada a cambio? Pero hay más, porque si somos capaces de esbozar, aunque sea mínimamente, esta lógica, a partir de la lógica del don podríamos señalar las limitaciones inherentes a la transacción. Y de esa forma sabríamos qué le podemos pedir a una transacción y qué cosas no le podemos pedir a la transacción. Y nuestra mente se ampliaría notablemente. Hay un elemento adicional que se puede distinguir cuando uno entrega un regalo. Y es algo intangible que podríamos llamar de modo genérico aprecio. Sería como afirmar, te valoro. Pero claro, aquí si entra la lógica de la transacción, esa valoración es un poco engañosa. Sería un aprecio condicional. Te valoro en la medida en que me puedes ayudar a conseguir esto que me interesa.
Te valoro en la medida en que me lo paso bien contigo. Te valoro en la medida en que me devolverás los favores que yo te haga. Hay un pasaje del Principito que nos podría ayudar en este punto. Cuando el Principito llega a la Tierra, una de las primeras cosas que se encuentra es un campo de rosas. Hoy está lloviendo, pero Valencia en primavera es una maravilla. Y a veces te encuentras campos de rosas y el aroma ya te adelanta que te acercas a un campo de rosas. Sin embargo, el Principito, cuando se encuentra con el campo de rosas, no se alegra, se queda muy triste. Se siente desgraciado, dice. Él pensaba que en todo el universo solo existía la rosa que él tenía en su planeta. La rosa que él había estado cultivando, le había quitado las hojas, le había quitado los gusanos. Y ahora, al llegar a la Tierra, se encuentra con más de 5.000 rosas muy similares a la que él tiene en su planeta. Y él se dice a sí mismo, lamentándolo, mi rosa no es más que una rosa ordinaria. De algún modo el Principito cae en la cuenta de que su rosa es intercambiable. Esta misma percepción se encuentra detrás de toda relación de carácter transaccional. Mantenemos la relación con el otro en la medida en que sirve al propio interés, de tal forma que el otro aparece como un medio, que bien pudiera ser sustituido por otro que fuera más eficaz. Sigamos con el Principito. Al poco de dejar el campo de rosas, sale a su encuentro el zorro, de una madriguera. El Principito se encuentra triste y abatido, y el zorro inicia la conversación y le pide que le domestique. El Principito dice, ¿qué significa domesticar? Y el zorro le dice, domesticar es crear lazos. Y como no sabe qué es eso de domesticar, continúa el zorro. Dice que ahora que no está domesticado, el zorro es semejante a otros 100.000 zorros para el Principito. Y continúa diciéndole, si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Ser único para alguien implica no ser intercambiable. Este lazo deshace, por así decir, la máscara del anonimato. Ser único supone ser apreciado por sí mismo, no por las cualidades, no por los éxitos que puede haber acumulado, no por el dinero que pueda tener, ni por el poder del que puede disponer. No. En definitiva, se trata de un aprecio incondicional. ¿Cuánto vale este aprecio incondicional? Pues bien, este tipo de aprecio no tiene precio. Por eso es gratuito. No es posible dar nada a cambio de semejante don. Aquí la gratuidad no supone ingenuidad, ni siquiera el dar gato por liebre. No. Gratuidad significa radicalmente que no tiene precio. Claro, cuando uno capta este mensaje, en su más honda realidad nace algo que muy difícilmente proporciona la transacción. Al recibir un don incondicional, y si es cuando uno capta que efectivamente recibe ese don incondicional, se nos está diciendo, es bueno que tú existas. Punto. Sin condiciones. Y esta afirmación alimenta una alegría muy profunda en cada corazón. El don incondicional nos hace únicos para el otro y nos asegura que no somos intercambiables, que tenemos un sentido, que tenemos un papel. De ahí que la donación no engendre temor por la deuda, como era el caso de la transacción. La donación lo que engendra es gratitud por el don inmerecido. En términos transaccionales deberíamos decir que la deuda generada en la donación no se puede cancelar. Como no se puede cancelar, tampoco produce una obligación. Esto se refleja perfectamente en las palabras que se intercambian cuando uno da un regalo o cuando uno hace algo por el otro gratuitamente. El que recibe suele responder diciendo gracias. A veces dice muchas gracias. Y yo creo que más de las veces uno dice muchísimas gracias. Está ahondando en esa
gratitud y está manifestando que lo recibe como una gracia, como un don. Algo no exigible ni exigido, sino simplemente gratuito. ¿Y qué dice el que da? El que da le dice de nada. Con estas palabras, quien da está liberando al que recibe de la obligación de devolver el don. Porque está afirmando que no estoy esperando nada de ti, que lo estoy haciendo por ser tú quien eres. Se lo está diciendo porque se lo ha dado libremente, por nada. Este dinamismo que articula gratuidad y gratitud permite la circulación de un cierto tipo de bienes que no se ven ni se miden, pero que hacen que esta vida valga la pena ser vivida. Por ejemplo, el amor, la amistad, incluso el perdón, tan necesario para la convivencia, también necesita el don incondicional. O también la experiencia de la belleza. Todos estos bienes se disfrutan porque son recibidos. Uno no los puede producir autónomamente. Y aquí nos sale al paso la premisa sobre la que se apoya en última instancia la lógica del don. En realidad podríamos decir que la donación invierte el razonamiento de la transacción. En la transacción uno da porque espera recibir. La donación uno da porque ha recibido. Este punto vale la pena revisarlo con calma. Si la donación permite abrirse a un tipo de bienes que solo pueden ser disfrutados cuando son recibidos e incluso compartidos, entonces hemos de repensar las categorías con las que muchas veces se habla de la identidad humana. Quizá algunos de los que están aquí presentes vivieron un año muy importante en la cultura actual, que fue el año 68. Fue un año de revoluciones culturales bastante radicales. Y muchas de las cosas que nos pasan ahora se entienden desde mayo del 68 y todo lo que hubo ahí. Pues en ese año hubo un teólogo alemán que se llama Joseph Ratzinger, que publicó un libro en el cual también lanzó su propia propuesta, que realmente es una propuesta revolucionaria. En ese libro recogía un curso de verano que había dado en Tubinga, que es una de las ciudades alemanas más importantes desde el punto de vista de la teología. En ese libro escribió: el hombre vuelve profundamente a sí mismo no por lo que hace, sino por lo que recibe. ¿Qué significan estas palabras? Suponen un cuestionamiento de la lógica dominante que identifica al hombre fundamentalmente con sus posibilidades de acción, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo conseguir con mi propio esfuerzo. Sin embargo, Ratzinger con estas palabras nos ayuda a encontrar el verdadero eslabón perdido del hombre moderno, el cual está demasiado preocupado en hacer y en tener, y un tanto desorientado en el dar. Si asumimos esta premisa que propone Ratzinger, podríamos decir que para dar de modo incondicional, antes hay que haber sido capaz de recibir de modo incondicional. Tomar en serio esta premisa sobre la identidad humana viene a ser como un giro copernicano. De la misma forma que el sistema heliocéntrico pudo explicar mejor y de modo más sencillo la trayectoria de los planetas con respecto a la Tierra que el sistema que ponía en el centro de la Tierra, esta premisa de la importancia de la preeminencia de recibir también nos ayuda a entender mucho mejor la realidad humana y además señala las limitaciones que tiene la transacción. Vamos a detenernos solamente en dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Vamos a empezar por el negativo. Estamos en un centro universitario y aquí hay que plantear preguntas valientes. Vamos a empezar con una de estas preguntas valientes que probablemente todos nos hemos hecho. ¿En qué consiste la situación más trágica para una persona? Aquello que uno, de alguna forma, trataría de evitar a toda costa. Pues de acuerdo con la lógica de la transacción, esta situación estaría ligada a la escasez de recursos. Si estos disminuyen, o lo que es peor todavía, si la capacidad de generarlos debido a una enfermedad, debido a la edad, disminuye, uno se aboca a una situación de pobreza, de indigencia. Pero si acudimos a la gramática de la donación, podemos hacer una lectura diferente. La auténtica pobreza sería más bien la escasez de alegría. La incapacidad de alegrarse
porque no hay don incondicional. ¿Y a qué se debe esto? La lógica esbozada nos proporcionaría una respuesta nítida, a que uno no se abre a recibir. Nos cerramos por miedo a quedar expuestos al rechazo. Tememos nuestra condición de vulnerabilidad, de nuestra dependencia de los demás para alcanzar nuestra plenitud. Y este miedo nos acercaría de modo muy peligroso a una situación verdaderamente trágica, que sería el autorrechazo. ¿Qué significa el autorrechazo? Supone una insatisfacción profunda por no aceptarse. Una insatisfacción además que se percibe como irresoluble. Irresoluble si lo baso en mi propio esfuerzo, en mi propia capacidad de acción. Queremos tener ciertas cosas, queremos exigir un cierto estándar de perfección en nuestra vida, queremos exigir que las circunstancias sean otras, diferentes de las que tenemos. Y mientras corremos detrás de ello, es verdad que avanzamos, pero llega un momento en que uno se da cuenta de que nunca alcanzará ese ideal, porque ese ideal es autoconstruido y siempre podrá ser sometido a condiciones más exigentes. Este es realmente el hechizo de la transacción. Pensar que somos lo que tenemos, pensar que se puede comprar cualquier cosa, incluso el aprecio incondicional de los demás. Uno aspira a ser Superman o Superwoman. Queremos que nos salga todo según nuestras expectativas y nuestros cálculos, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo. Y resulta que la realidad circula por otros derroteros muy distintos. En definitiva, no acabamos de aceptar que las cosas no sean perfectas. Ojo, perfectas según nuestras categorías. La lógica de la donación nos lleva a ver la vida no como una competición, sino como un regalo. Algo inmerecido, que no lo podemos exigir, y además, como todo regalo, llamado a ser disfrutado. Este nuevo modo de mirar empieza por la percepción misma de cada día. De hecho, el hoy tiene sentido de regalo. Fíjense, ayer es pasado, mañana es futuro, y el hoy es presente. Hoy a veces también se habla de presente y presente es un regalo. Este modo de razonar no cambia la realidad, cambia nuestro modo de percibirla, de mirarla. Un ejemplo quizá lo pueda aclarar. Se dice en el lenguaje coloquial que cuando una persona está dándose vueltas a sí mismo y pensando en sus cosas, en sus intereses, gira alrededor suyo, se dice que se está mirando el ombligo. Pues bien, si nos fijamos realmente en el ombligo, descubrimos que el ombligo se encuentra en el centro de nuestro cuerpo y es una señal indeleble que nos recuerda que nuestra vida es recibida de otros. El ombligo es un símbolo del amor gratuito de nuestros padres, que no fue exigido. La centralidad corporal del ombligo evoca la centralidad vital del don. Este punto permite dar el paso a la otra consecuencia que hemos mencionado. La lógica de la transacción se mueve en términos de equilibrio. El equilibrio supone cálculo, sopesar las condiciones y proporciona la medida más ajustada. Esta mentalidad permite controlar, planificar. Uno sabe lo que puede recibir de los demás en función de lo que está dispuesto a dar o lo que está dispuesto a perder. La lógica de la donación desafía de raíz este planteamiento. También hay un componente de riesgo, pero se trata de un riesgo sin red, sin seguro, precisamente porque su razón de ser estriba en no exigir ni obligar al otro a que responda. Ciertamente la donación puede verse completamente rechazada, pero nos habla un horizonte que está vedado a quien razona en términos transaccionales. Hay un filósofo anterior a Sócrates que se llama Heráclito, que nos da una pista valiosísima. Se le conoce como Heráclito, y a veces se le conoce también como Heráclito el Oscuro. Pero hay que decir que de vez en cuando tenía frases muy luminosas, como este. A quien aguarda, le sucede lo aguardado. A quien espera, le acontece lo inesperado. Esa contraposición entre lo aguardado y lo inesperado es muy sugerente. Lo aguardado equivale a lo calculado, a las expectativas, aspectos propios de la transacción. Aquí no cabe mucha sorpresa. En todo caso, la sorpresa de que
no sale lo que yo quería que saliera. Sin embargo, como la donación razona en términos de incondicionalidad, puede abrirse a lo inesperado, a la novedad más radical. Uno se abre a recibir bienes no calculados por él mismo, sino que nacen de la personalidad única e irrepetible del otro. En definitiva, quien ha aprendido la lógica de la donación sabe cultivar la capacidad de asombrarse. Así pues, en el ADN específico de la donación encontramos una carencia de exigencias y una capacidad de asombro. Pero esto no es suficiente, y Heráclito nos da una pista muy valiosa. Hace falta una buena dosis de esperanza. La convicción de que el acto de dar incondicionalmente tendrá una resonancia muy particular en el interior del otro. Sucede lo mismo que con un puente colgante. Puede que muchas veces pasen por ahí gentes y coches, incluso trenes, que no afectan a la estructura del puente. Podríamos decir que el puente se comporta como debe comportarse, como está previsto que se comporte. Está quieto o a lo sumo se balancea. Ahora bien, si por ese puente colgante circula un ejército y marca un paso constante, puede transmitir una energía que hace que el puente se comporte de modo incontrolado, inesperado. Puede hacer que el puente entre en resonancia. Es un fenómeno físico que ya han visto algunas veces, es realmente muy conmovedor. Pero este efecto solo se produce con un determinado ritmo de paso, que transmite una energía con efectos muy potentes. Así opera la esperanza en la lógica de la donación. Cuando damos incondicionalmente, nos abrimos a que el otro también dé incondicionalmente. Esto es, por sí mismo, libremente, sin limitaciones provenientes de la obligación o del rol que uno tiene. Cuando uno da incondicionalmente, estamos proporcionando las condiciones adecuadas para que el otro dé lo mejor de sí mismo. Cuando el otro corresponde al don incondicionado, no se cancela ninguna deuda. Acontece un encuentro de gratuidades. Quizá unos versos de Pedro Salinas contribuyen a ilustrar el efecto resonante de la donación. Escribió en La voz a ti de vida: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo. Nuestro mejor yo sale a la luz cuando correspondemos al don incondicional, aunque para ello haya que superar un cierto dolor inicial debido al temor a la deuda. Para que salga a la luz ese mejor yo necesitamos del aprecio incondicional, que nos es dado por alguien. No puede ser exigido, ni conquistado, ni tampoco comprado. De ahí que el poeta acierte a decir que él lo ve, aunque quizá nosotros estemos obtusos para verlo. Pero el poeta tiene esperanza, lo mismo que quien da gratuitamente. Por eso puede ser protagonista de un acontecimiento inesperado y controlado. Sacar de ti tu mejor tú. La gramática de la donación permite conjugar el asombro con la alegría, propios de quien sabe disfrutar con el regalo recibido. La gramática de la donación permite leer la propia vida como una aventura, llena de tesoros escondidos que hay que descubrir. Y la gramática de la donación permite ayudar a escribir a otros su mejor historia personal. Al final de la conversación entre el zorro y el principito queda claro por qué aquella rosa es única para el principito. El zorro le explica: lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Pocas cosas hay que contribuyan tanto a crear lazos personales como el dedicar tiempo gratuitamente a los demás. ¿Por qué? Porque el tiempo sí que nos pertenece en exclusiva, y una vez gastado ya no vuelve. Es totalmente nuestro. Al dedicar tiempo a alguien, ese alguien se hace único en nuestra vida. Bien lo saben los padres aquí presentes, y casi me atrevería a decir que lo saben quizá mejor las madres. El zorro despidió al principito compartiendo con él su secreto. Quizá si Nora hubiera sabido este secreto, no habría relegado el don
al ámbito de la fantasía o de la utopía. Desde luego este secreto cambió el modo de mirar del Principito, le reveló su verdad más profunda. Y a partir de entonces no solo recuperó la alegría que había perdido, sino que halló la correcta disposición para cultivar el gozo auténtico. El zorro le dijo al Principito: «He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rostro». Muchas gracias.